Bienvenidos un día más a estos estudios de 5 minutos del libro de Santiago. Hoy voy a hablar sobre la discriminación en la iglesia. Sí, como estás escuchando, la discriminación en la iglesia. Es decir, que ya en ese tiempo la iglesia sufría de este problema, gran problema que se encuentra en nuestra sociedad, pero en la sociedad donde escribe Santiago, una iglesia compuesta en su mayoría por judíos, porque Santiago es uno de los primeros libros que se escribe del Nuevo Testamento. Todavía el Evangelio como que no había sido popular entre los gentiles, porque Pablo es el primero, después de Pedro, pero él hace el primer viaje misionero, y luego él regresa y dice y cuenta cómo los gentiles conocieron al Señor, y ahí se hace un concilio que está en el libro de los Hechos. Pero Santiago, cuando habla en este contexto que se escribe la carta, existía una brecha enorme entre el rico extremadamente y el pobre, que era extremadamente pobre. Había el esclavo, el libre, había la persona que era culta e inculta, o el bárbaro, el que no tenía educación, y el otro que sí tenía educación, el judío, el griego. Es decir, el racismo, el clasismo era muy popular en el tiempo que se escribió Santiago, y hoy nuestra sociedad o las sociedades en las cuales nos encontramos han intentado han tratado de querer sacar este problema del clasismo y el racismo de nuestra sociedad. Algunas han aprendido mejor, por ejemplo, en Europa o Escandinavia, y en Latinoamérica o Estados Unidos o el norte de América, se lucha, pero créame, todavía existe y estoy hablando desde la sociedad. El problema es cuando entra a la iglesia. Así que Santiago, el capítulo 2, el versículo 1 al 4, dice: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Dos, por ejemplo, supongamos que alguien llega vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Tres, si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen: tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Santiago, cuando habla de la congregación, o lo muy parecido a veces a la palabra sinagogas, en ese tiempo no existía iglesias en el sentido de edificios, pero sí existía la iglesia espiritual o la iglesia como cristianos. Pero entonces se reunían en los patios, generalmente de personas ricas, adineradas, que tenían la posibilidad de recibir a más personas, y bueno, eran bienvenidos todos los que podían pasar por ahí, o vecinos, y escuchar la palabra del Señor. Es tanto el deseo en ese tiempo de querer ser rico o aparentar ser rico por ser bien tratado en la iglesia, que eso era un problema, y Santiago ataca ese problema. Y a veces la tentación en el contexto, se dice que en el tiempo de Roma las personas hasta podían alquilarse anillos, joyas o ropa fina, alquilar, ojo, para simplemente ir a la iglesia o a la reunión para ser bien tratado. Mientras si uno iba con una ropa, bueno, simple o hasta sucio, o aparentaba ser pobre en su físico y en su forma de vestir, entonces lo hacían a un lado. Ese problema, Santiago dice que no debe de haber en la iglesia. El problema no es ser rico, el problema es que muchas veces desde nuestra perspectiva queremos tratar mejor a aquel que viste bien o mejor o con ropa de marca que aquel que no viste bien. Y este es un problema, créanme, que estuvo en el tiempo de Santiago y también está hoy en nuestro tiempo. Hay que sacarse esto de la cabeza. No debe de haber este tipo de discriminación en la iglesia, porque en la iglesia todos somos iguales. Santiago ataca esto y dice: deben de dejar de hacer eso, y créame que poco a poco se fue logrando, poco a poco.
Y eso era una revolución en ese tiempo y debería hoy volver a ser una revolución. Obviamente las personas a veces quieren acercarse al hombre que tiene dinero porque también piensan que van a ser favorecidos con esta persona. Todos somos iguales delante de Dios. Nunca olvidemos esto. Recuerda también que no hay razas. Esas razas que algunos dicen, no, la raza, no sé, caucásica, la raza mongoloide, no existe. En Hechos nos dice que hay una sola raza y es la raza humana. Y olvidémonos esa discriminación, ya sea por la ropa o algunas veces es por el color de piel, que no tiene nada que ver con ser mejor que otros. Se vea la pigmentación de la piel o la melanina que existe en el grado de melanina en la piel y no tiene nada que ver con ser mejor o no ser mejor. Al final, recuerden Génesis 1, Dios creó hombre y mujer a su imagen y semejanza. Todo ser humano es creado a imagen y semejanza, por tanto tienen dignidad y merecen respeto. Y cuando vienen a la iglesia debemos tratar a todos por igual. Todos son importantes y todos debemos sentirnos cómodos. Si en algún momento has pensado esto en tu cabeza, de que si me visto mejor, me van a recibir mejor en la iglesia, bueno, quítate eso de la cabeza, porque nuestro deseo, especialmente en Calvary Chapel, es tratar a todos por igual. Y la discriminación no debe de existir ni en la iglesia ni dentro de tu vida. No hay que considerar mejor a otras personas. Todos somos iguales. Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.